El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Eclesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar. Oseas capítulo 6, verso 1 dice, el profeta Oseas estaba llamando al pueblo y le decía, vengan, volvamos al Señor, pues Él nos ha desgarrado, pero también Él nos sanará. Nos ha herido y Él nos vendará. Nos dará vida después de 2 días. Al tercer día nos levantará y viviremos delante de Él. Así que conozcamos, pues, esforcémonos por conocer al Señor. Su salida es tan cierta como la aurora, y Él vendrá a nosotros como la lluvia temprana, como la lluvia de primavera que riega la tierra. Primera de Corintios 2:7. Mas hablamos, dice, sabiduría de Dios en misterios. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que los príncipes de este mundo no conocieron, porque si la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado a Cristo. Vaya al Evangelio de Lucas, capítulo 13, verso 31. Un día vinieron unos fariseos, dice, delante de Jesús y le dijeron, andate de aquí, porque Herodes quiere matarte. Y él les dijo, vayan y díganle a esa zorra que aquí, hoy echo fuera demonios, hago sanidades, hoy y mañana, y al tercer día terminaré mi obra. Cada vez que veamos lluvia, en vez de entristecernos, deberíamos alegrarnos porque es una señal de cambio. Es por eso que es tiempo de lluvia. Se necesita gente que predique la palabra, para que comamos palabra. El tiempo de la leche de Dios se acabó. Necesitamos palabra, porque a la leche le han echado tanta agua que ya produce enfermedades permanentes, y lo que necesitamos hoy para crecer es palabra. Y al tercer día, dice la Escritura, ¿qué va a pasar? ¿Va a seguir predicando salvación como en el primer día? ¿Van a haber sanidades y milagros y prodigios y maravillas como en el segundo día? Todo eso es bueno, pero hay algo más que eso. ¿Quiénes quieren ir por más? Yo quiero ir por más. Yo sé que en Él hay más. El gran problema es que solo predicaron salvación y no predicaron de la cultura del reino. El evangelio completo es el evangelio del reino. Dios está levantando una nueva generación hambrienta de la palabra, y aquí es donde entran los apóstoles a traer la reforma, porque la reforma que traen los apóstoles son un don de Dios a la iglesia. Habrá lluvia, dice la Escritura, tanto la temprana como la tardía. Y cuando hablamos esto, estamos hablando en misterios, sabiduría oculta de Dios desde lo antiguo. ¿Qué es predestinación? Vaya a Efesios capítulo 1, verso 4. Dice, según nos escogió. Cuando alguien escoge algo, está haciendo una elección. Dios nos escogió, hizo una elección de nosotros antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos, sin manchas, delante de Él en amor. Y nos predestinó, nos dio un destino previo. ¿Cuál era ese destino? Adoptarnos como hijos suyos mediante Jesucristo.
¿Y cuál es el motivo de esa elección, de esa predestinación, de esa adopción? Simplemente porque a Él le dio la gana. ¿Qué es la elección? Romanos capítulo 8, verso 29. Porque a los que antes conoció, dice, ¿dónde nos conoció Él? Antes de la fundación del mundo. Los predestinó, les dio un destino previo para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que el Hijo sea el primero entre muchos hermanos. Pero también los predestinó a los que llamó, y a los que llamó los justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. O sea, que el trabajo en nuestras vidas para Dios ya está hecho. Cuando Dios nos vio, Él vio de principio a fin. Y es por eso que dice el libro de Romanos que Él llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Por qué? Porque Él nos ve el final. Nosotros comenzamos a caminar a tientas y a ciegas y vamos a empujones, pero Él ve de principio a fin. Y Él ya ha visto nuestro final y sabe que vamos a ser glorificados. O sea que primero Él nos conoció. Desde antes de la fundación del mundo, como le dijo al profeta Jeremías, antes que fueses formado en el vientre de tu madre, yo te elegí, te escogí y te di, le dijo, por profeta a las naciones. Es por eso que nos oponemos al aborto, porque lo que hacen con el aborto es matar sus propios hijos en su vientre. Porque cada persona que viene a este mundo viene con un destino previo en Dios. 2, nos predestinó, nos dio un destino. Y 3, nos justificó. ¿Para qué? Para facilitarnos el propósito de nuestro destino, para que se cumpla, para que podamos ser a imagen de su Hijo. Y 4, nos glorificó. Porque ya, como dije antes, Él lo ve el trabajo terminado. Este es el tercer día. El tercer día casi a nadie le agrada porque el Señor habla en parábolas, habla en misterios y el que no camina en el Espíritu no tiene revelación ni entiende nada. Por muy inteligente que sea, por muchos títulos y discípulos que tengas, si no tienes la revelación del Espíritu, no sabes nada. Por eso es que tiene que decir al Espíritu Santo, revélame a Cristo. Porque si no, usted no va a entender absolutamente nada, ni aunque sea inteligente. Porque es necesario que termine el tiempo religioso y comience el tiempo de la gloria. Por eso es que la Escritura dice que la gloria postrera va a ser mejor que la primera o mayor. Pedro era apóstol. ¿Cuántos saben que Pedro era apóstol? Él vio la transfiguración y él no entendió absolutamente nada. Porque una cosa es que sepas quién es el Cristo y otra cosa es que el Cristo gobierne tu vida. Una cosa es que digas que tienes relación y otra cosa es que digas que tienes el rema de Dios. Una cosa es que estés sentado de oyente en un congreso, en un seminario o en una reunión y otra cosa es que estés entre los que ministran la palabra. Muchos solamente han sido espectadores por años. Viven sentados expectando, corriendo de un lado para otro, pero nunca creciendo de veras. Pedro recibió una visión divina en el monte de la transfiguración. Y él, como era un ignorante también, la transformó en una visión humana. Y por eso se acercó a Jesús y le dijo, podemos hacer 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés, otra para Elías. Y Dios tuvo que intervenir diciendo, no te equivoques, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Dios mismo, Dios el Padre, tuvo que aclararle que solo el Hijo era divino y no se puede encapsular lo divino en lo terreno.
Cuando Pablo también recibió las revelaciones en el tercer cielo, él dijo, no puedo hablar de esto, estoy viendo cosas que son inefables, no se pueden contar, ni siquiera se pueden hablar. Juan fue más inteligente en el monte de la transfiguración. Él vio la transfiguración de Jesús, vio a Moisés, vio a Elías, pero él se quedó callado. Porque es mejor no hablar cuando uno no tiene qué decir. Y Jacobo, el hermano del Señor Jesús, era un tremendo incrédulo también, que se convirtió después de la resurrección de Jesucristo. La gente normalmente vive en los 2 primeros días. Fíjese que cuando Pedro se encontró con el Cristo de la gloria, hasta su sombra sanaba. Porque la gente de hoy canta, grita, llora, cae, pero se levanta y sigue haciendo lo mismo. La sombra de Pedro es la gloria de la casa primera. Y Dios quiere que nosotros vamos a los lugares, a las regiones, y los demonios comiencen a reclamar diciendo, ¿a qué viene este aquí? ¿O a qué viene esta acá? Porque si andás en autoridad, los demonios lo sabrán. Hoy es tiempo de cambio. Vas a cosechar donde nunca sembraste, porque es un tiempo de recoger. Y Dios quiere una iglesia sin mancha, una iglesia sin arruga, una iglesia sin contaminación. Y no son las iglesias ni las denominaciones sin mancha y sin arruga. No lo son. Porque hemos predicado tonterías y estupideces, pero llegó el tiempo del cambio. Y escuche bien esto, una iglesia sin mancha, sin contaminación, sin arruga, es una iglesia curada. La iglesia es el medio para llegar al reino, no el final. Porque Jesús no va a regresar a la cruz de nuevo, Él ya lo hizo. Y nos quiere más bien enseñar a hacer las cosas mejor. Él dijo, harán cosas mejores que yo. Es por eso que Él nos enseña a levantar la iglesia con un ministerio quíntuple. Porque para que la iglesia salga del atrio, tiene que entender que los 5 pilares que habían a la entrada del lugar santo son los ministerios para enseñarle a la iglesia que camine y entre hasta el lugar santísimo. Estas 3 dimensiones espirituales están en el libro de Éxodo 26. El diseño lo dio Dios mismo a Moisés para levantar el tabernáculo de Dios entre los hombres. Y eso consta de sangre, de agua y espíritu. ¿Por qué? Porque Dios quiere que ministremos fuera del atrio. Entonces, ¿qué debo hacer? Viene la pregunta. Lo que hizo Nicodemo. ¿Por qué Nicodemo buscaba a Jesús de noche? Porque era un fariseo. Y los fariseos te buscan de noche cuando nadie los vea. Te buscan para que les enseñe, como hizo Nicodemo con Jesús. Porque él mismo estaba convencido de que Jesús era el Hijo de Dios. De frente no te van a buscar, te van a buscar de noche, cuando nadie los vea, cuando nadie sepa que te buscan para que les enseñe. Ahí te van a buscar, si es que tienes una revelación del reino. Debes saber que una cosa es que sepas de Jesús y otra cosa que Él te gobierne. Y esta revelación tiene 3 dimensiones. Fíjese en el libro de Hechos capítulo 2, verso 36. A este Jesús el Padre lo glorificó. 2, lo hizo Señor y lo hizo su Cristo. La iglesia ha vivido solamente en el atrio, buscando a Dios por interés, pero no lo buscan para conocerlo. Así como viene gente y se para en el atrio y comienza a llamar a uno y llamar a otro por una silla de ruedas, por unas muletas, por un burrito, por interés. La iglesia ha vivido así, solo en el atrio, buscando a Dios por interés, pero no le buscan para conocerlo.
Es por eso que siempre tiene que aparecer un apóstol, porque la unción apostólica es diferente. No es mejor, es solamente diferente. Porque si no, vas a comenzar a prostituirte, vas a aceptar a los baales y cuando te prostituyes, la gloria de Dios se va de tu vida. Algunos ni siquiera se han dado cuenta. Si lee bien la Escritura encontrará a todos los apóstoles incrédulos y cobardes. Las mujeres les pesa quien les pese, son más valientes. Y ahora vamos a hablar un poco de la mujer. ¿Por qué Dios creó a Adán? Lo creó con un propósito. Y cuando lo vio tan solo y tan triste, y le parecía que se estaba enloqueciendo, ya hablando consigo mismo, como Dios es luz, y su voz era la única que caminaba en el Edén, se dio cuenta y dijo, algo está pasando aquí. Así que le dijo a Adán, dormite. Y le sacó del costado a la mujer. Pero hay un principio. Dios creó varón y hembra. O sea que Adán se llamaba varón hombre y varón mujer. Y el que le puso el nombre de Eva a la mujer, ¿quién fue? Adán, el hombre. Así que la mujer fue creada para ser compañera idónea, colaboradora del hombre para labrar la tierra. Y aquí viene la multiplicación. Creó uno y lo transformó en dos. Pero como la mujer salió del hueso y el hueso es más duro que el polvo, la mujer es la que sostiene muchas veces el polvo cuando el polvo quiere desplomarse. La mujer sabia dice, edifica su casa. La testaruda y la necia con sus manos la destruye. Priscila, por ejemplo, no solamente era pastora, era una maestra del reino. Ella le enseñó a Apolo y Apolo era un erudito de la ley. La mayor profeta de la historia de Israel se llamaba Débora. Tanto Débora como Jael fueron ejecutadoras del plan de Dios. Después de que Jael sufrió mucho. ¿Por qué? Porque se casó en yugo desigual con un ceneo que no la dejaba ir a la congregación, que no la dejaba ir a la iglesia, que no le dejaba que buscara a Dios. Pero esta mujer clamaba a Dios por una oportunidad nueva y le dijo, Dios te la voy a dar, y le trajo al general Sísara. Así que cuando Sísara llegó a la tienda de Jael, ella estaba ya preparándose para lo que sabía que tenía que hacer. Llegó este hombre huyendo del ejército de Israel y le dijo, ¿tienes comida? Estoy cansado. Y ella dijo, sí, tengo comida y aquí puede acostarse usted y descansar. Así que el hombre comió y se acostó y estaba tan cansado que se durmió. Y Jael cogió una estaca y le horadó la sien. Así libró esta mujer al pueblo de Israel. Jesús vino, dice la Escritura, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por eso fue que llegó hasta Samaria y tuvo un encuentro personal con una prostituta en el pozo de Jacob. A la hora que las prostitutas venían a buscar agua, porque había una hora en que las vírgenes iban a buscar agua, que era temprano en la mañana. Había otra hora en que las prostitutas iban a buscar agua, que era el mediodía, pleno sol. Y había otra hora, la hora de la tarde, ahí se reunían las chismosas a comentar todo lo que pasaba en el pueblo. Así que en el peor momento de la vida de esta mujer, cuando era acusada, despreciada, se le apareció el Cristo de la gloria y le dijo, mujer, dame de beber, invítame agua. Y ella dijo, tú eres judío y me hablas a mí, yo soy una mujer samaritana. Porque los samaritanos y los judíos eran enemigos entre sí. ¿Por qué causa? Por causa de la religión. Y es que la religión es una maldición porque te llena de peros. Tanto que los discípulos decían, ¿cómo un rabino puede hablar con una prostituta? ¡Qué escándalo, qué vergüenza! Está prohibido en la ley. No había agua en el pozo. Además era profundo, muy difícil de sacar. Y Jesús le dice a la mujer, trae a tu marido. Ella rapidito le dijo, no tengo marido. Y Jesús le dijo, es verdad, 5 maridos has tenido y el que tienes ahora tampoco es tu marido. Y ella, asustada, le dice, me parece que eres profeta. ¿Y sabe qué? Fue a la única
persona que Jesús le dijo, yo soy el Mesías, el que habla contigo. Porque ella comenzó a hablar de religión y dijo, cuando llegue el Mesías, Él nos va a enseñar todas estas cosas. Y Él se reveló a una prostituta y le dijo, yo soy el Mesías, el que habla contigo. Fue la única y mujer todavía a quien Jesús se revela como el Mesías. Y ella en ese momento dejó su cántaro y corrió hasta Samaria a contar que había encontrado un hombre que era el Mesías que esperaban. Y así, de esa manera, esta mujer se convirtió en la primera evangelista. La primera evangelista fue una mujer samaritana y prostituta. Otra mujer fue María Magdalena. Ella fue al sepulcro bien temprano y se encontró con el sepulcro vacío. Y comenzó a llorar y se le acercó Jesús y ella lo confundió con el hortelano, con el verdulero. Y es que cuando no tienes revelación puedes llamar a Jesús cualquier cosa. Y cuando él le preguntó por qué lloras, quizás ella pensó y dijo, parece la voz, pero no lo conozco. Cuando se dio cuenta que era el Señor, también se dio cuenta que la cruz lo había transformado. Era el mismo, pero totalmente transformado. Sus vestidos antiguos quedaron atrás. Ahora lo estaba viendo ella en otra dimensión. Y fue el momento que ella gritó y le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Así que esta mujer tuvo el privilegio de ver al Cristo de la gloria resucitado. Y el Señor le dijo, anda y decirle a Pedro y a los discípulos. Eso es la unción apostólica y ella se convierte en la primera mujer apóstol. Cuando Jesús en la Santa Cena había preguntado a Pedro, ¿me amas? Él le dijo, te amo. Sí, te amo como un buen amigo. Pero cuando Jesús resucitó y se reveló a Pedro, cuando Jesús le volvió a preguntar, ¿me amas? Pedro contestó, agapao, que quiere decir, sí, te amo con toda el alma. Y por eso es que le preguntó una vez, Pedro, ¿me amas como esto? Y él dijo, sí, te amo con toda el alma. Entonces le dijo, apacienta mis corderos. Le volvió a preguntar, Pedro, ¿me amas más que esto? Agapao, le dijo, te amo con toda el alma. Pastorea mis ovejas. Y por tercera vez le preguntó, Pedro, ¿me amas más que esto? Y él le dijo, agapao, te amo con toda el alma, apacienta mi rebaño. Pedro comenzó incrédulo y se convirtió en la cruz. Y luego Jesús le dijo, Pedro, cuando eras joven, vos me seguías, ibas donde querías, pero cuando seas viejo, le dijo, otro te vestirá y te van a llevar donde no quieres. Y este fue el verdadero comienzo de su ministerio. ¿Ya Pedro era apóstol? Ya era apóstol. ¿Había sido elegido entre los 12? Sí, había sido elegido entre los 12, pero todavía era un religioso y era un incrédulo. Este fue el momento, el comienzo de su ministerio. Pasaron 34 años del ministerio de Pedro. Y en el año 34, un día, llegaron hasta donde vivía Pedro y le dijeron, hay un edicto que tienes que ser crucificado. Y él en ese momento, en su mente, comenzó a pensar en 34 años atrás de su vida, cuando él negó a su maestro. Y era como si él se gozara y dijera, Señor, hace 34 años atrás me preguntaste si te seguiría. Pero ahora, después de estos años de experiencia contigo, de lucha, de dolor, de sufrimientos, de pruebas, de golpes y amarguras, no tengo miedo a morir, porque ahora te conozco de veras. Y todavía cuando él fue crucificado, dijo, no de pie, sino de cabeza, porque no soy digno de morir como mi maestro. Agapao, maestro. Ahora puedo morir por ti.
Este es el tercer día del Señor. La conversión de Pedro fue en la cruz. Por eso es que dice la Escritura, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si no estás dispuesto a morir por Cristo, puedes ser evangelista, puedes ser profeta, puedes ser apóstol, puedes ser líder, puedes ser músico, pero en realidad no eres nada. Cuando puedas decir agapao, eso es verdadera transformación. Eso es pasar del atrio al lugar santísimo. Y la pregunta es, ¿dejarías todo por el Señor? Algunos no tienen nada y no quieren dejar su nada por el Señor. No hay gloria sin amor. Cristo por amor rompió el velo, dejó de ser judío para convertirse en Dios de judíos y gentiles, haciendo de los dos pueblos un solo pueblo. Es por eso que los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son verdaderos hijos de Dios. ¿Serán todos hijos de Dios? Solo aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios, porque estos son niveles de gloria. Y el último ejemplo, cuando Jesús hizo el milagro en las bodas de Caná, el encargado de las bodas, cuando vio el milagro, en realidad cuando le trajeron el vino para que probaran que iban a tomar los invitados, él dijo al novio, dejaste el vino nuevo para el final. Esto que nosotros estamos experimentando como generación, como pueblo de Dios, es el vino nuevo. Los sellos están rotos, las trompetas están sonando y los jinetes están sueltos. Necesitas revelación. Los que necesitan revelación en esta hora van a pasar delante. Porque quiero decirles lo que Dios ha dicho hoy. Escúchelo bien. Si usted pasó por alto esa parte, es necesario que le haga recordar. Hay veces que nosotros nos esforzamos por buscar a Dios y como que no sucede nada dentro, porque usted es una iglesia manchada, porque es una iglesia arrugada, contaminada. Y Dios quiere una iglesia curada, sanada y restaurada. Mire todas estas cosas que se colocaron aquí adelante. Esto representa la necesidad del pueblo. Porque la iglesia, además de ser la casa del alfarero, es un hospital donde uno viene lastimado, donde uno viene herido por su propio pecado. Usted necesita ser sanado hoy. Los que quieren recibir revelación del Cristo de la gloria, Dios tiene algo especial para ellos. Y Dios tiene algo especial y algo grande. Dios va a levantar la iglesia del reino. Dios la va a levantar porque Él vino predicando un evangelio del reino. Por eso Él decía, arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese es el evangelio, ese es el verdadero evangelio. Dios quiere romper algo en tu vida para poderte pasar al otro lado. Solo díganle, por muchos años estuve esperando algo diferente. Fluye en mí, Señor, con una dimensión nueva, con la dimensión de los 5 ministerios. Si no has nacido de nuevo, nace de nuevo hoy para que puedas entrar en el reino, para que no te quedes como Nicodemo por interés tras de Dios, pudiendo tener todo de Él. Conoce al Cristo de la gloria. Entra en esa nueva dimensión. No te conformes con conocer a Jesús de oídas. Necesitas conocer el Cristo en Jesús. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes, sábados y domingos a las 20 horas. Y el domingo a las 10 de la mañana. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.